Muy bien, hermanos, bienvenidos al capítulo, todavía que no hemos terminado, el capítulo 11. Faltan unos versículos para terminar el capítulo 11, quedamos en el versículo 14. Eh, ok, demos una introducción rápida. Recordemos que la trompeta número 6 son 200 millones de jinetes que matan al 25, al 30%, o 25, al 30% de toda la población del mundo. ¿Cierto? Sí, cierto, no estoy diciendo algo raro. Y seguiría la séptima trompeta, pero después de haber pasado ese evento en la sexta trompeta, sucede que comenzó a haber un preludio o un interludio, mejor dicho, entre la trompeta número 6 y la trompeta número 7. El primer interludio hablaba de el ángel y el librito, ¿se acuerdan? Ok, y ahí apareció una revelación a través del librito y a través del ángel de que el tiempo se ha terminado y que comienza el fin ya del tiempo. Entonces es como un anuncio lo que está ocurriendo ahí. Hablan 7 truenos, no se saben qué dicen porque se sella el contenido, el mensaje de esos truenos son sellados y quedamos como en suspenso porque entendemos que lo que se quiere decir es como una clave o un anuncio tal vez espantoso o una clave de algo que Dios no quiere que lo sepamos. Quién sabe, no sabemos cuándo lo podría revelar, si es que lo va a revelar. Después en el siguiente vimos los 2 testigos, para que entendiéramos de que esos 2 testigos estaban desde el inicio de la tribulación, de los primeros 7 años, ¿verdad? Desde que empezó entonces el primer sello a romperse, entonces empezaron los 2 testigos a predicar el evangelio. Y vimos que había un templo también ya ahí. Entonces entendemos que todo esto ocurre en los primeros 3 años y medio. Es decir, que cuando empieza la tribulación, ya el templo está construido. Ya el templo, no se inicia a construir, ya el templo está construido. El anticristo le dura 3 años y medio para convencer a los judíos a hacer la paz. Bueno, hace la paz antes, porque el primer caballo es el caballo blanco, que es el primer sello. Si recuerdan ustedes, el primer sello que se rompe para poder abrir el libro, porque está cerrado con 7 sellos, el primer sello es el caballo blanco, que es el anticristo haciendo la paz con Israel. Entonces hay 3 años y medio de paz, que son los primeros 3 años y medio que hemos visto, pero en esos 3 años y medio de paz ocurren cualquier cantidad de catástrofes, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y precisamente en el sello número 7 estamos a la mitad de la semana completa, y según vimos en Daniel, que el anticristo se va a sentar en el lugar santísimo y va a pedir ser adorado como Dios a la mitad de la semana. Es decir, que esto ya ocurrió en este instante, en este momento. Creemos que ocurrió después que mató a los 2 testigos. Después de que el anticristo matara a los 2 testigos y que los 2 testigos tuvieron resurrección, después de pasar ese evento, el anticristo se sentó en el templo. Y cuando se sienta el anticristo en el templo, los judíos se dan cuenta de que no es el Mesías, y porque el anticristo se vuelve en contra del pueblo judío. Entonces cuando Jerusalén es sitiada por los gentiles, eso lo hemos estado viendo, sí, están perdidos ustedes. Si no leen un poquito y no repasan, se comienzan a perder, y una vez que se pierden en el espacio absoluto y completo, y lo que oyen aquí es como chino, ¿verdad? Entonces tienen que repasar un poquito los audios para que tratar de enfocarse, porque si no pierden la bendición de por qué estamos hablando todo esto, aunque algo les puede quedar, pero es mejor repasar. Entonces, estamos en el momento en que el anticristo ya se sentó, pero cuando se sienta y va en contra de Israel, entonces los judíos se dan cuenta. De cuando los judíos se dan cuenta, ocurre algo que es lo que va a ocurrir
en el siguiente capítulo, que es en el capítulo 12, que ahora lo vamos a leer. Entonces todo va uno después de otro, ¿no? Ahora, quedamos en el versículo del capítulo 11, en el versículo 14. La vez pasada, donde dice el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Y cuál es el tercer ay? La trompeta número 7, porque el primer ay era la trompeta número 5, que eran las langostas diabólicas, endemoniadas, y el segundo ay son los jinetes endemoniados, ¿verdad? Y entonces el tercer ay es el séptimo ángel tocando la trompeta. Entonces, leemos el versículo 15, entonces, del capítulo 11, que dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bueno, no es que realmente en ese instante llegaron a ser los reinos del mundo de Jesús, de su Cristo, del Señor, del Padre y de su Cristo. No, sino que es un profético. Ellos dan por un hecho que al tocar la trompeta número 7, en el cielo dan por un hecho que ahora vino el fin. ¿Qué es lo que habían hablado el ángel? ¿Qué es lo que se había dicho? Que el fin ya había llegado. El fin son los últimos 3 años y medio. Ahora, ¿por qué se le dice el fin? Porque los últimos 3 años y medio de los 7 años es la gran tribulación. ¿Okay? Entonces podríamos decir, la tribulación son los primeros 3 años y medio, los dolores de parto. Son los primeros 3 años y medio. Imagínense qué dolores de parto son esos, ¿verdad? Tan fuertes. Y los últimos 3 años y medio es el parto. Entonces el parto es el fin. ¿Okay? Y el fin inicia con la trompeta número 7. Entonces estamos exactamente en ese versículo. En el cielo saben que es el fin. Claro, ese fin va a durar 3 años y medio de sufrimiento. Entonces, pero ya lo dan por un hecho. Diciendo que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y eso es lo que va a suceder al final de los 3 años y medio, de los segundos 3 años y medio. Al final de los 7 años, entonces, en otras palabras, versículo 16. Pero eso está sucediendo en el cielo en ese momento. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, ya sabemos que esos 24 ancianos sigan haciendo siempre lo mismo. Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Bueno, eso es profético también, porque eso va a ocurrir. Las naciones se van a irar a la venida de Jesucristo, y todo eso va a suceder. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Están diciendo entonces que ha llegado el momento del juicio, el momento de juzgar a aquellos que han muerto en todos los tiempos pasados. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Entonces aquí habla de que cuando se tocó esa trompeta, hubo una proclama de victoria y adoración en el cielo, pero también el templo que está en el cielo fue abierto. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que en el cielo hay un templo, pues. Recuerden que el templo en la tierra es una sombra de lo que hay en el cielo. Entonces, en el cielo hay un templo, en el cielo hay un altar del sacrificio, como ya lo vimos, que en el sello número, vamos a ver, 5, si no mal recuerdo, ahí están las almas decapitadas pidiendo venganza debajo de ese altar. Hay un lavacro, hay un lugar santísimo, hay un candelero, hay una mesa de panes, está el altar del incienso y también está el lugar santísimo. Lo mismo que se hizo acá, hay en el cielo también de igual manera. Y ese es el templo, es una réplica. Lo que se hizo acá en la tierra es una réplica de lo que hay en el cielo. Entonces aquí dice que el templo de Dios, pero no en la tierra, sino en el cielo, fue abierto, ahí dicen, en el cielo. Y el arca de su pacto, bueno, no el arca que se perdió aquí en la tierra, sino el arca verdadera que está en el cielo, se veía en el templo. Ahora imaginen que tiene esa arca ahí. ¿Alguien sabe lo que tiene esa arca encima?
Nadie sabe lo que tiene esa arca encima. No me diga que no sabe. Sobre todo los que estudian, los que ya tienen, son viejitos en el Evangelio. No saben lo que hay encima del arca, en el cielo. Hay una gran diferencia. Si el arca estuviera hoy, hay una gran diferencia entre el arca en la tierra y el arca en el cielo. Se parecen. Claro que son diferentes porque una está en el cielo, otra está en la tierra. Pero si tú las vieras serían iguales. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero allá hay algo más que aquí no hay o no hubiese. ¿Cómo? No. ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? La sangre de Jesús, la sangre de Jesucristo está encima del arca. Porque Él entró hasta el lugar santo como sumo sacerdote, y lo dice Hebreos, entró hasta el lugar santísimo y roció la sangre encima del arca. Que la sangre está allí. Qué fallonazo, haberse olvidado de eso. Es imperdonable, hermano. Tiene que pedir perdón. Perdón al Señor, hay que pedirle perdón por ser olvidadizo de eso. Eso es vital, hermano. Es vital para todo cristiano saber que debido a esa sangre que está en el arca, usted tiene perdón hoy. La sangre de Jesús no está en la cruz. La sangre de Jesús está encima del arca. Ahora, ¿la sangre se derramó en la cruz? Claro que sí. ¿Puede haber sangre en la cruz? Claro que sí. Sucede que la sangre se llevó al cielo. La sangre que se derramó fue llevada al cielo de una forma sobrenatural. Pero me he dado cuenta que no solamente la sangre fue llevada al cielo, sino el madero también fue llevado al cielo. Esto es algo espiritual. Yo no estoy diciendo que de repente no encuentren el madero donde crucificaron a Jesús. No sé si lo puedan encontrar o no, pero sí sé que en el cielo hay un madero y sí sé que en el cielo hay sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesús está viva, no está muerta. Es decir, cuando usted se muere, o mejor dicho, sin morirse, usted se saca sangre, le hace un examen de sangre, le sacan sangre. Pasado unos cuantos horas o no sé cuánto tiempo, ya la sangre está muerta. Las células están muertas. Le hacen el análisis de sangre, el laboratorista allí con un microscopio, ¿verdad? Y todo eso está muerto. La sangre de Jesús no. Jesús murió en la cruz y la sangre no murió. La sangre está viva y es brillante. Aquí. Entonces, cuando tú le mencionas a un demonio la sangre de Jesús, le está mencionando una sangre viva que tiene poder. Aquí. El madero lo tienen arriba y también tienen la sangre, pero la sangre está rociada. La roció toda encima del arca del pacto. Ahora, ¿pueden agarrar de esa sangre? Pues sí, Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede agarrar de esa sangre y untarla en algo. La pueden hacer. Entiendo de alguna forma, que no lo comprendo totalmente, de que la sangre Dios la puede usar para muchas cosas. Por ejemplo, yo tuve una liberación donde había una potestad que yo no podía sacar. Entonces trajeron el madero con sangre y se lo pusieron a la potestad. Y la sangre, que era luz, que brillaba, quemó a la potestad. Y así lo obligaron para irse al abismo profundo. Porque no podía, era muy fuerte no es un demonio, estoy hablando de una potestad. Una potestad tiene un nivel altísimo en el mundo angelical demoníaco. ¿De cuál es el rango de los ángeles en el cielo? Los ángeles más poderosos. ¿Alguien sabe cuál es el ángel más poderoso en la jerarquía? ¿Cómo? No es el arcángel el más poderoso. Los serafines y los querubines son los más poderosos en todo el reino angelical. Los serafines y los querubines son los ángeles más poderosos. Cuando tú ves que Dios dice o alguien dice de que enviaron querubines o enviaron serafines, significa que enviaron a la carga sumamente pesada, a lo mejor que hay, a lo más poderoso, a lo que tiene más autoridad en los cielos. El arcángel está muy abajo todavía. Ahora, ¿cuántos querubines hay en el cielo? ¿Cuántos querubines creen que hay? Batiemos, no se vale. ¿Cuántos?
Bueno, no sé incalculable, yo no creo que sea incalculable, yo creo que sí es calculable los que hay, porque no son muchos, no son incalculables, son los incalculables de trillones y que siempre son calculables, porque tiene un límite, son los ángeles. Son tríadas de trillones, ¿verdad? De ángeles. O sea, son incontables humanamente, porque no vamos a terminar de contar así con el dedo, ¿verdad? Pero sí tienen un límite. La cantidad de ángeles no es eterna, no es infinita, tiene un límite. Y la cantidad de querubines tiene un límite, pero no son 4 querubines, son muchos más. No sé cuántos son, pero no son muchos más. No sé si son 50, no sé si son 100 o serán 1000, no sé. ¿Miren cuántos serafines hay? Esto no lo dice la Biblia, que conste que esto no lo dice la Biblia. La Biblia no dice cuántos querubines hay. La Biblia dice que se aparecieron 4 querubines. Vamos a ver en qué libro es, Isaías o Daniel, yo no recuerdo cuál de los dos, o Ezequiel. Alguno de ellos se aparecen los querubines y en otros se aparecen los serafines, ¿verdad? Pero hay muchos querubines y hay muchos serafines. No sé cuántos, pero no son 3, no son 4, son más. Y son enviados para misiones sumamente especiales. Ahora le pregunto a usted, ¿quién es más poderoso? ¿El arcángel Miguel o un serafín? ¿Cómo? Un serafín. Está fácil, porque yo había dicho que el arcángel está más abajo. Ok, entonces, querubín, serafín. Ahora, ¿cuál es más poderoso de los dos? No sé, pero yo pienso que son parecidos. El querubín y el serafín tienen poderes parecidos. Posiblemente las armas de unos en una guerra sean diferentes a las armas de otro, ¿verdad? Y las funciones son diferentes, aunque se parecen, aunque son muy parecidas. Pero hay que estudiar un poquito ese tema y podríamos encontrar en la Biblia algo que nos ayude a entender eso, pero nada más es para que tengan un poquito de información, ¿sí? Bueno, primeramente, ¿verdad? No crea lo que dice Internet. Ya cometió un error, ¿verdad? Primeramente, Internet no es Dios. Internet es el diablo. Porque Internet no está en manos de Dios. El príncipe de este mundo, ¿quién es? No es Dios el príncipe de este mundo. El que tiene el control de todas las comunicaciones, tiene el control de todo lo que sucede en el planeta Tierra, no es Dios. Es el diablo. Por eso Jesús dijo que el príncipe de este mundo está ahí. Ahora, ustedes pueden consultar Internet. Sí, consulten Internet, pero el problema es que ustedes le creen al Internet. Y antes que la Biblia, mejor háganse un estudio bíblico y duden siempre de Internet. Y si el estudio bíblico dice que sí, pues crean. Y si el estudio bíblico dice que no, no le crean. Y si el estudio bíblico dice que ni sí ni no, tampoco crean al Internet. Manténganlo en sospecha. Si no, ustedes van a ser engañados. ¿Y quién nos engañó? Pues el que maneja todo el sistema del mundo. Que no es Dios el que está manejando el sistema del mundo, es el diablo. Ahora, nosotros estamos metidos en la cueva del diablo, pero Dios nos protege, que es otra cosa. Somos la luz del mundo, pero el mundo está en oscuridad. La luz somos nosotros. Entonces no vamos a consultar la oscuridad para que la oscuridad nos revele cómo está la luz. ¿Sí me explico? Entonces tenga cuidado con el Internet. Está bien, yo tengo Internet, yo todos los días lo uso, pero nada más que tenga cuidado con eso, sí. Claro que sí. A cada rato aparece, sí. Sí, así es, así es. Hay mucho en la Biblia para poder investigar sobre eso. Sin embargo, si alguien me dice que el serafín es mayor que el querubín, que me dé un argumento para entender que es mayor. Y no veo en la Biblia un argumento. Tal vez exista, no es que no exista, pero al menos hasta donde yo sé, no veo un argumento en la Biblia que me haga entender que el serafín sea mayor que el querubín. Es posible, sí es posible, pero no voy a andar diciendo que es mayor porque no me consta. De alguna manera no tengo un argumento que me fundamente eso. Entonces prefiero decirles, no se sabe, ¿verdad? Ahora, si usted lo investiga y hace una investigación bien ordenada, bien hecha, puede hacer entonces que comparta usted la información, a ver si esa información se la hace en valedera. Cualquiera puede empezar cualquier tontera, puede decir que el serafín
no sé, cualquier cosa. Así salen las sextas, ¿no? Con cada idea, con cada pensamiento, con cada sueño. Tuve un sueño y en el sueño, pastor, hay otro ser viviente, ¿verdad? Que son los que aparecen en Apocalipsis, que no son querubines ni serafines, porque dicen que son seres vivientes nada más. No solamente son querubín, serafín, sino seres vivientes. No me suena. Porque esos seres vivientes o son querubines, es lo que me suena a mí, o son serafines, los seres vivientes de Apocalipsis. Sí me estoy dando a explicar, porque en Apocalipsis no dice que son serafines ni querubines, los seres vivientes. Bueno, ok, no es el tema, ¿no? Pero ¿por qué estoy hablando de esto, hermano? Yo no sé por qué estoy hablando de esto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ok, ¿y por qué estamos hablando del arca? Porque hay un templo en el cielo. Hay un templo en el cielo. Entonces, sepan que hay un templo en el cielo. Que el templo judío es una réplica del templo en el cielo. Entonces, los elementos que se encuentran en el tabernáculo son los mismos elementos que se encuentran en el cielo. Bien. Ok, versículo 19, entonces repito. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Ahora, aquí no explica qué es lo que abre exactamente. Dice que el templo lo abren, pero ¿qué será? ¿Que abrieron la puerta principal? ¿O qué será lo que abren? No dice ahí lo que abren, porque dice que el templo se abre. Entonces, no sé, ¿qué podríamos pensar? Porque aquí es asunto de nada más de imaginar y debatir un poco, porque no hay otra opción. ¿Cómo se abre un templo? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Entonces, ¿qué fue lo que se abrió? La puerta principal. ¿Se abrió la puerta del lugar santo? ¿O se abrió la puerta del lugar santísimo? Entonces, algunos dicen que se abrió la puerta del lugar santísimo. Pero la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo entre el lugar santo y lugar santísimo. Y que ese velo fue rasgado en la tierra y fue rasgado en el cielo. Entonces, ahí no entiendo por qué tiene que rasgarse otra vez, o por qué tienen que quitar otra vez, o por qué tienen que abrir otra vez lo que ya en teoría fue abierto cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre en la cruz. Bueno, nada más son cosillas de uno que es medio curioso. No sé si le interesa a ustedes o a mí me llama la atención nada más. Pero el asunto es que el templo de Dios fue abierto. No sé qué fue lo que abrieron. Nada más les dejo la inquietud. En algunos libros van a encontrar que lo que se abrió fue el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero yo estoy rebatiendo que no creo en eso. Porque la Biblia dice que eso ya fue abierto en la muerte de Jesús en la cruz. ¿Ok? Ok, seguimos acá. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces, ¿qué fue lo que abrieron? De ahí, eso es lo que llama la atención, porque cuando lo abrieron se ve el arca. Si cuando lo abrieron se ve el arca, pareciera entonces como que se abrió lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero también yo puedo pensar que lo que se abrió fue el lugar santo, porque ya el lugar santísimo estaba abierto. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, para que el arca del pacto se viera desde el patio, si ustedes no saben de qué estoy hablando es porque no se acuerdan de las lecciones que yo he dado. Pero desde el patio, si se abre el lugar santo, desde el patio donde está el lavacro, donde está el altar de sacrificio, si se abre el lugar santo, yo puedo ver hasta el fondo, y si el lugar santísimo está abierto, puedo ver hasta el arca desde afuera. Entonces yo pienso que posiblemente lo que se abrió fue el lugar santo y no el lugar santísimo, porque ya estaba abierto cuando Jesús murió en la cruz. Entonces, cuando se abre el templo, ahora sí, porque ya todo estaba abierto, entonces, cuando se abre el templo, el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué se abre el templo entonces? Esos son los hechos, lo que ocurrió. Ahora la pregunta sería, ¿para qué nos lo cuenta Juan? ¿Para qué nos lo cuenta Apocalipsis? Para darnos a entender qué. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué razón? ¿Qué quieren darnos a entender con que se abrió el templo y que se veía el arca? ¿Qué nos quieren transmitir? ¿Qué mensaje nos quieren dar? ¿Alguien tiene alguna idea?
Sí, dele. Eso lo dijo internet también. Sí, pero una cosa es el templo, otra cosa es una bodega. No es agarrar una bodega y meterla a un templo. Sí, pero qué tiene que ver esto con el templo? El templo es un lugar extensísimo, casi sin límites comparado con la tierra. El cielo, el tercer cielo es enorme, enorme. Y hay edificios, y hay casas, y hay carreteras, y hay bosques, y hay mar, y hay un poco de cosas. Entonces, ¿dónde puede el Señor guardar granizos? Donde le dé la regalada gana. ¿Y para qué va a guardar granizos dentro del templo? Si es sagrado, más sagrado que cualquier otra cosa. Entonces nada más se lo respondo de esa manera. Sí, yo sé, gracias, pero se responde de esa manera porque no creo que el granizo esté guardado ahí. Porque el templo tiene un diseño, ¿verdad? Y el diseño de la tierra es lo que está arriba. Y en el diseño de la tierra no hay bodegas dentro del templo. No. Entonces no se sustenta. ¿Qué más? ¿Otra idea? ¿Otra idea? ¿Hay otra idea? Dele, de ahí. Pues pensemos. Sí, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del cielo. No que en una iglesia donde no hay campo. Entonces, no. No. ¿Ah? No necesariamente, ¿por qué se está abriendo aquí una puerta? No necesariamente, no es porque alguien va a entrar y va a salir. Parece eso. ¿Por qué aquí se está abriendo? Empecemos por ahí. ¿Por qué aquí se está abriendo una puerta? ¿Por qué el templo dice que se está abriendo? ¿Con qué objetivo? Ahí está en el versículo. ¿Cómo? ¿Para qué? Duro. Para que se viera el arca. Se abrió el templo con un solo propósito, para que el arca fuera vista a todos. Parece la razón por la cual se abrió el templo. Ahora, ¿qué nos quiere dar a entender este hecho? No me salga con granizo ni con cosas así. Sálgame con algo más sostenido con la lógica bíblica. ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede tener algo? ¿Quiénes son los valientes? Los otros no son valientes. El otro mundo se calla ahí. ¿Qué? ¿Cuál es la otra idea? No, eso todavía no ha pasado. Es que todavía se está yendo para adelante. Todavía no ha pasado. Se abrió la puerta y cuando se abre la puerta, se vio el arca. Ya te están diciendo para qué se abrió la puerta. Ok, va a haber algo más. Está bien, pero no hemos ido allá. Ni lo he leído. No lo he leído. Que ahora que se abrió el arca, ¿qué significa eso? Que se abrió el templo y se ve el arca. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Dele. Se permite fallar y todo. Ajá. Correcto. Sí, porque ¿qué es el arca? Empecemos por ahí. ¿Qué es el arca? ¿Cómo se llama? ¿Arca de qué? Entonces, ¿qué representa el arca? ¿El pacto de qué? Allá comenzaron a fallar. ¿Ves? Hay un proceso lógico de razonamiento. No estamos hablando de que entonces se guardaron 1000 estrellas adentro. No. Y guardaron los relámpagos también allí, en otra esquina. No, nada que ver. No, o sea,
No, no es eso. Y recuerde que el cielo es muy grande para estar guardando cosas. Es tan grande que no van a tocar el templo, que tiene un diseño y tiene un mensaje clarísimo espiritual. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Quién fue tú el que dijiste? ¿Qué dijiste, hermano? Bueno, ok, entonces, ¿qué es el arca? Ah, bueno, ¿qué era el arca? La pregunta es, ¿qué es el arca? Entonces, arca del pacto. ¿De cuál pacto? No, no saben qué representa cuál es el pacto de esa arca. ¿Sí? Ajá. Sí, pero no ese es el pacto. La pregunta es, ¿cuál es el pacto? Es el arca del pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cómo? ¿Ves que para interpretar Apocalipsis tenemos que entender la Biblia y tenemos que saberla? No podemos imaginar cualquier cosa, si no caemos en locuras, diciendo locuras del Apocalipsis. No, tiene que ser bíblico. Tenemos que entender la Biblia, saberla, leerla para poder interpretar algo coherente, ¿sí? Ajá. Está caliente, pero no, está caliente. Es el pacto con su pueblo, sí, claro que sí. ¿Verdad? Es el pacto pero más que todo es el pacto entre Dios y los hombres. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Ese es el pacto entre Dios y los hombres a través de Jesucristo. Ahora, ¿que eso implica presencia? Claro que sí, ¿verdad? Porque es por el pacto que tú puedes entrar en la presencia de Dios. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios sin el pacto. Okay. Hoy, ¿qué podría ser el pacto? Bueno, dicen que el sello del pacto, ¿cuál es el sello del pacto a propósito? Dice, en el Nuevo Testamento dice, el sello del pacto es, si sale bien, se va para el cielo, y si no, se va para otro lado. Imagine que le digan a uno eso, ¿usted es cristiano? Diga cuál es el sello del pacto, y si sale bien, va para el cielo, y si sale mal, va para el infierno. Imagine que le digan a usted eso. A ver, ¿para dónde va hoy entonces? ¿Cuál es el sello del pacto? El Espíritu Santo. Mi hermana, no te vas para el cielo hoy. Espero que mañana, todavía hay tiempo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más dice cuál es el sello del pacto? ¿Cómo? ¿Quién dijo? La sangre de Jesucristo es el sello del pacto, mi amado. Si es kinder. Estamos hablando de kinder para los cristianos. Kinder. Póngalo ahí, que se le va a olvidar. Se le va a olvidar mañana. Y si mañana viene Satanás y le dice, ok, si no da la respuesta correcta, te llevo al infierno. Y si Dios le da permiso, pues va para allá. El pastor Adán te dio la oportunidad y se te volvió a olvidar otra vez. Y te pueden preguntar en una liberación. No, estoy hablando en serio. Estas cosas suceden y el Señor se ríe en el cielo, haciendo también bromas. ¿Usted cree que el Señor es totalmente serio? El Señor también hace sus bromitas. Y te dice, te lo puse para que aprendas. para que anotes, para que lo recuerdes. ¿Cómo se nos va a olvidar que el sello del pacto, pues, es la sangre? Sobre todo para los que liberamos. Es un poquito vergonzoso para los que liberamos que el que esté liberando no sepa eso. Ay, por eso requiere otro perdón, Señor, perdóname por olvidarlo o por no saberlo. ¿Usted cree que debemos de pedir perdón por cosas que no sabemos? Sí, porque debimos haberla sabido. Por eso hay que pedir perdón. Es como la ley. Aunque no la sepas, eres culpable si no lo obedeces. Sí. Muy bien, hermanos. Ok, ahora sigue adelante, ¿no? Y el arca es su pacto. ¿Cuál propósito era eso entonces? De que se abriera el templo y se viera el arca. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿El mensaje? ¿Cómo? Sino ya expliqué qué es el pacto, ya expliqué qué es el arca, ya explicamos qué es que se abra el templo, que ahora se veía, pero ahora ¿cuál es el mensaje?
Salvación, dice, bueno, caliente. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Dele, cine ahí, por fin levantó la mano, se arriesgó. Sí, algo parecido así, ¿verdad? Tiene que ver con salvación, tiene que ver con posiblemente tenga que ver con una oportunidad más. Que está libre la entrada, que ahí está. Como diciendo, esta es la última oportunidad para ustedes. ¿Sí me explico? En el cielo se abre como diciendo que se abrió todo, ya la entrada está libre, porque como se abrió el templo, pues entras ves el arca desde largo y no pasas por ninguna puerta, pasas directo al arca y ahí está la salvación para ti, en el arca. Entonces, como diciendo, esta es la última oportunidad que yo doy porque el fin llegó. Pregunto, ya ustedes yo sé que me van a decir lo correcto porque yo le estoy dando mucha pista, pero ¿se van a convertir personas en los últimos 3 años y medio? ¿Y por qué? ¿Cómo sabe? Pero porque se abrió el templo. Después de la 7ª trompeta se abrió el templo. Que la 7ª trompeta es los 3 años y medio. El inicio de los segundos 3 años y medio. Esa es la 7ª trompeta. Recuerden que ese inicio hasta el final es el fin. Recuerden que el ángel del librito, allí se habló que ese era el fin. Lo que venía era el fin. ¿Ok? Entonces es la última oportunidad que se está dando para los seres humanos de salvación. Por eso le dije que estaba caliente. Muy bien, aunque usted no lo crea, ustedes me ayudan también a deducir todo esto, porque no son cosas que tengo copiadas. Usted me está ayudando acá. Aunque usted no lo crea, lo estoy interpretando en el vuelo y por eso les pregunto a ustedes para que me ayuden a pensar y de las cosas que ustedes piensan, voy evaluando y voy pensando y dice, sí, eso es, ok, ahora sí. No crean que me las sé todas, ¿verdad? Si me agarran en frío y me las preguntan, yo también de alguna manera digo yo, puchica, no es fácil para ustedes tampoco, que yo los agarre así en frío y les tire la pregunta. Pero más de un valiente hay que se atreve a responder y eso es bueno, aunque se equivoquen. Eso es bueno aunque se equivoquen. Porque si no nos equivocamos, ¿cuándo vamos a aprender? Pues tenemos que aprender en algún momento. Entonces ahora sí, vea, Rosita, hay un punto ahí, dice, y el arca de su pacto se veía en el templo, punto. Ya punto significa que viene otro concepto, que pudiera estar ligada, pero es otro concepto. Y hubo relámpagos. Ahora, no dice que salieron los relámpagos del templo, no dice, no digo que tampoco no haya sido así, pero no lo dice. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. Ahora yo le voy a preguntar una cosa, ¿el trono de Dios está en el templo? Qué buena pregunta. ¿Ah? Vamos a ver, ¿qué vimos en Apocalipsis capítulo 4? La visión del trono de Dios. ¿Qué había en el trono de Dios? Un trono. Y había el Padre. ¿Cómo se veía el Padre? Pura luz, radiante. ¿Qué más estaba en el trono? 4 seres vivientes. ¿Y qué más estaban alrededor del trono? 24 ancianos. ¿Y qué más habían? Habían ángeles también que se agregaban algunas veces. ¿Y qué había en el ambiente? Relámpagos. ¿Habían relámpagos o no habían relámpagos? ¿Cómo estaba alrededor? Había como un arcoíris de esmeralda. Ok. Estaban los 4 seres vivientes. Tiran las coronas a cada rato por allí. ¿Y los ángeles qué hacen? Alrededor. ¿Hay ángeles alrededor? Sí, hay ángeles alrededor. ¿Y qué hacen? Es como si fuese un estadio, ¿verdad? Y en el centro está el trono. Y está sucediendo todo. Y todo el mundo, los ángeles. Usted si fuese ángel, estuviera en un estadio y estuviera viendo así todo, ¿no? Hacia abajo. Y todo eso es enorme, pues. Es gigantesco, ¿no? Ese es el trono de Dios. Entonces la pregunta es, cuando habla del templo de Dios, ¿es el mismo que el trono de Dios? No es el mismo. Obvio que no es el mismo.
Entonces, ¿cuál es el templo de Dios entonces acá? Está fácil. Lo mismo que vemos aquí, una réplica. La réplica, lo que está acá es la réplica de lo que está allá arriba. Entonces son lugares diferentes. Ahora, ¿está cerca del trono el templo? Está cerquísima, no sé de dónde, pero está cerquísima. Aquí. ¿Qué es lo más valioso que hay en el templo? ¿Qué es lo más valioso que hay en el, cómo le podríamos llamar a esto? Llamémoslo así. El palacio del rey. En el palacio del rey está el templo. ¿Debiera estar el templo en el palacio del rey? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Por qué? ¿Y por qué sí? Aquí no hay fundamento. Podría haber un fundamento bíblico si supiesen algunas cosas, pero podríamos dar un fundamento bíblico para la respuesta. Pero ¿quién dice que sí? ¿Y por qué? Como allá habita el rey en el palacio, ¿le interesa al rey que habita en el palacio tener el templo cerca? ¿Le interesa? Claro que sí, ¿verdad? Porque ¿qué significa el templo para el rey? Casi que el templo es la forma de acercarse a Dios, ¿verdad? Desde que se entra hasta llegar al arca, ¿verdad? Si espiritualmente el que llega al arca llegó al trono, espiritualmente. Es como si el arca fuese la entrada a una dimensión. Es decir, tú llegas al arca y entraste a la dimensión del trono. Más o menos por ese es el asunto, digamos, de una forma subjetiva. Porque la verdad, objetivamente, cuando estemos allá arriba es que lo vamos a saber. Pero yo lo veo así, ¿no? Tú llegas al arca y es como si se abriese una dimensión y allí estás en el trono. Porque el Señor, Dios habita en el arca. Es la presencia de Dios, como dijeron. ¿Okay? Aunque físicamente en el cielo pudieran estar a la par, uno a la par de otro. Pero obviamente son dos cosas diferentes. Una cosa es el trono propiamente, como lo hemos visto, con ancianos alrededor, con ángeles, con seres vivientes, con relámpagos y con el arco iris de esmeralda y el trono y después el cordero que está allí a su derecha, que él está sentado también a la derecha. Todas esas cosas no son parte realmente del templo que se hizo en la tierra. Ok. ¿Por qué digo esto? Ya, yo tenía una razón para decir eso. No, sí, yo sí, pero tenía una razón para decir eso. No, creo que ya la pregunta se la hice. ¿Sí? Okay, los dos están en el palacio. El templo está en el palacio y el trono está en el palacio. Las dos cosas están en el palacio. ¿Verdad? Recuerda que el Señor Jesús no tiene dormitorio, ni tampoco el Padre. Simplemente están en el trono las 24 horas por siempre y para siempre. Allí no hay sueño y no van a ir a dormir ni nada por el estilo. ¿Verdad? Entonces ese es el palacio. Cuando te dicen que tú eres hijo de Dios y eres hijo del rey y eres príncipe y vas a estar ¿dónde si eres príncipe? ¿Dónde vas a estar? En el palacio. No te creas que tienes un cuarto para ir a dormir o algo por el estilo, ¿verdad? Y tienes allí. Y tienes un jardín. Cuando el Señor te dice, te quiero en mi palacio, no es que te va a poner en el jardín del patio o algo así, no, es que está hablando del trono. De todo lo que hay allí propiamente en el palacio. Columnas, puede ser una columna tú de ese palacio. Ok. Ahora sí, y hubo relámpagos, voces. ¿Dónde había relámpagos también y voces y truenos? ¿A qué le suena esto? Al trono. Suena como al trono, ¿no? No sabemos de dónde sale, pero suena como al trono. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En el cielo hubo terremotos también. En la Biblia, en Apocalipsis, dice que también en el trono hubo un terremoto. Sí. Sí, porque cuando había esos relámpagos también había terremoto. También ¿a quién le recuerda esto? Al monte Sinaí. Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, sucedió lo mismo. Había relámpagos, voces, truenos, trompetas incluso. Y terremoto también. Granizo, bueno, grande granizo. No sé si el granizo cayó arriba o cayó abajo. Ya se lo dejo a usted a la imaginación
Así dice que yo no me declaro incompetente para decirle dónde cayó el granizo. Pudo haber caído arriba, ¿por qué no? O pudo haber caído en la tierra, también. Ahora, aunque el granizo da la intención como de juicio, ¿no? Ahora, el hecho de relámpagos, truenos, voces, terremotos, ¿qué significa eso? Sí, pero ¿qué mensaje está dando? El hecho que ocurra relámpago, terremoto, ¿qué más? Trueno. ¿Qué da a entender eso? Sí, pero olvídese de que Dios habló. Digamos que ocurre acá. Ocurre eso mismo acá. ¿Qué te está dando a entender? ¿Qué haces cuando ocurren esas cosas? Se asusta. ¿Okay? Entonces lo que Dios quiere es asustar cuando suceden estas cosas. Es el temor de Dios, ¿verdad? Esto es parte de un temor. Implica juicio también. Que Dios es juez. Porque Dios es juez. Entonces es peligroso el juez también. Implica juicio. Que el juicio puede ser a tu favor o en tu contra. Depende de lo que se haga. Sí. Que no me caiga un rayo, decía usted. Claro. Claro, hay temor, hay temor. Ahora, ¿qué anuncia también esto? Anuncia un evento catastrófico. Puede ser el anuncio de un evento inmediato que va a suceder de catastrófico. Cualquiera de las dos cosas se aplican acá. Muy bien, hermanos. Ahora sí, terminamos entonces con la séptima trompeta que fue tocada. Todo esto pasó por haber tocado la trompeta número 7. Ahora pasamos al capítulo ¿qué? Tenemos tiempo, sí.